Bueno, familias, buenos días a todos y todas. Una vez más, vamos a hacer, pues en este dominguito, fantástico domingo, que tenemos que agradecer cuando si despertamos, respiramos. Buenos días, Harry, el primero de la clase, campeón. Tenemos que agradecer, familias, si nos despertamos y sobre todo si nos despertamos con salud. Hoy en día la salud, el bienestar es, digamos que, pues una característica que en nuestra sociedad, en los países industrializados, prácticamente no existe. Esperando a la energía solar. Muy bien, Harry, yo he visto ya el amanecer, llevo levantado pues desde hace horas, ¿vale? Yo me despierto muy pronto, 4:30, 5 de la mañana, también me acuesto muy pronto, descanso como un bebé, importantísimo el descanso, ese sueño REM, y pues hoy en día no me peleo con el despertador, es más, no uso despertadores, me pongo uno que lo apago siempre antes de que suene, porque al tener los ritmos circadianos familiares, pues es una cosa positiva que podemos tener más de no tener esos despertares, que es como está pues prácticamente toda la sociedad, que necesita casi una grúa para levantarse, apagando, encendiendo el despertador, porque realmente no descansamos en nuestra sociedad. Y si no descansamos, familias, no puede haber bienestar, aparte de no oxidar la grasa. Acordaros que la grasa se oxida en el descanso por la noche, no en el ejercicio fuerza, conjuntamente también con esa ganada de fibra muscular, que también pues la gente cree que gana fibra muscular haciendo ejercicios de fuerza, que es más importante, por supuesto, que el cardiovascular, pero por muchos esfuerzos que se hagan de ejercicio de fuerza, levantamiento de pesas, si no se descansa, si no se llega a ese sueño REM, pues por un lado el que quiere oxidar grasa no lo va a conseguir, se oxida la grasa en el descanso, y el que quiere ganar fibra muscular también se gana en el descanso. La fibra muscular se rompe, lo que es en el ejercicio de fuerza, y se regenera, se gana esa fibra muscular, lo que es en el descanso. Raquel nos dice, buenos días, está aquí el equipo de élite, todos estáis aquí. Buenos días, Raquel, está haciendo grounding ya la fabulosa Raquel. Gran herramienta, familias, el grounding, toma tierra, para la gente que no lo incorporéis en vuestra vida, tenéis que empezar a incorporar el grounding. Ayer hice el directo que hago normalmente los sábados, ayer lo hice en naturaleza haciendo un grounding, y estuve como 1:30 con el contacto con los pies en la tierra, por lo que hablamos siempre de las fabulosas cositas positivas que nos aporta el grounding, la toma tierra, el contacto que hemos perdido, pues por estas zapatillas, zapatos, estas lo que son herraduras sintéticas que les llamo yo, que nos han hecho desde hace décadas pues perder ese contacto con la corteza terrestre, que es importantísimo para desinflamarnos, regular los sistemas nerviosos del simpático al parasimpático, que pueda trabajar nuestro nervio vago bien con nuestros órganos, que podamos relajarnos, que podamos desestresarnos, que podamos descargar incluso campos electromagnéticos nativos a los que estamos expuestos toda la semana, de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones. El grounding es una fantástica herramienta, aparte de absorber electrones negativos que nos aporta esa corteza terrestre. Si dejamos de aislarnos, el ser humano se ha aislado de su corteza terrestre para equilibrar estos radicales libres, que los tenemos en cantidades muy grandes hoy en día en nuestra sociedad por todo el estrés, mala alimentación, el no descansar, por supuesto también lo que son el cargarnos de estos campos electromagnéticos no nativos, y esos radicales libres, si no los equilibramos, nos oxidan muy rápido a nivel celular. Yo tengo por aquí algún vídeo en mis perfiles para que veáis, la gente que no sois conscientes todavía de la importancia de adquirir electrones negativos para equilibrar esos radicales libres de la corteza terrestre, cómo nos oxidamos. Vosotros, si queréis saber y ver con vuestros propios ojos lo que ocurre dentro de vuestro organismo, sencillamente tenéis que partir una manzana en dos. Cuando lo habéis hecho, sabéis que si las dejáis un rato se oxida, se vuelve marroncita, por la parte de arriba, esos dos cachitos de manzana, si no la coméis pronto, y eso es lo que ocurre, los radicales libres oxidan la manzana, lo podéis ver con vuestros propios ojos, pero si frotáis
Buenos días, Divergente. Medio trocito de esa manzana con limón, que es un antioxidante, lo frotáis bien, dejáis los 2 trozos un ratito, 20 minutitos, vais a ver que la mitad de manzana que no habéis frotado con ese limón, con ese fantástico antioxidante, se pone marroncita, se oxida, y el que habéis frotado con limón se sigue quedando blanca, no se oxida. ¿Por qué? Porque el limón, al ser un antioxidante, protege a esa manzana de los radicales libres, de esa oxidación, y eso es lo que ocurre dentro de nuestro organismo si no nos alimentamos correctamente con antioxidantes, alimentos que nos den antioxidantes, y no tenemos contacto con nuestra corteza terrestre para adquirir esos electrones negativos que equilibran los radicales libres. Saludos desde Canadá, nos dicen por aquí por el YouTube. Muy buena, Jesús, un gran abrazo por Canadá. Allí será de madrugada, ¿no? Supongo yo. Como aquí en el YouTube nos ven por todas las partes a nivel mundial, pues por zonas serán buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Así que, familia, vamos a empezar el directo del sobrepeso y la obesidad. Me encanta este directo, lo digo siempre, porque yo vengo de ese agujero negro. Sobre todo gente que estaréis viendo este directo por casualidad, que me habéis encontrado. Tenéis que tener claro que yo vengo de ese agujero negro, estar atentos, atentas, porque podéis controlar vuestro peso de una forma natural y que sea perdurable en el tiempo y de una forma sana, porque yo vengo de ahí, sé cómo os sentís, sé lo que pensáis, sé que no paráis de comer, no podéis parar con esa ansiedad. Yo estaba también ahí, es porque estamos enganchados a procesados, azúcares, carbohidratos de todo tipo, sobre todo los refinados, y es lo que ha hecho la industria alimentaria en este sector del sobrepeso, inflamación y obesidad, donde mundialmente pues llevamos décadas ya con esta epidemia, y sobre todo nuestros hijos, familia, está subiendo la obesidad infantil. Incluso hay países que ya ha superado la de los adultos. Aquí en España somos líderes a nivel europeo de obesidad infantil, y países como México ya ha superado la obesidad infantil a la de los adultos. Raquel nos dice, en casa se burlan de mí cuando les digo que hay que pasar frío en invierno y calor en verano. Pues que se sigan burlando. Raquel, normalmente la gente que se burla de los que tenemos un estilo de vida sano, con una alimentación correcta y trabajamos nuestro entorno, esa epigenética en general, pues son los primeros que están enfermos. Hoy en día a nuestro alrededor solo pues tenemos que ver cómo están nuestros conocidos, familiares. La pena que nuestros hijos también cada vez está... Buenos días, Génesis. Cada vez nuestra sociedad está más enferma. Si vosotros o vosotras que estéis viendo este directo, pues seguramente algunos de vosotros estaréis con alguna enfermedad autoinmune, con sobrepeso, obesidad, alguna resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, depresiones, ansiedades, no descansaréis por la noche, os levantaréis con esa niebla mental y no os explicáis por qué, os levantéis con menos energía que os habéis acostado la noche anterior. Y esto es, como dice Raquel, pues entre otras cosas, el pasar frío es una fantástica herramienta sanadora, un poquito de frío, no llegar a la hipotermia ni mucho menos, pero el ser humano viene de pasar frío y de pasar calor, porque ahí entran nuestros ritmos circadianos, sobre todo en invierno, que prácticamente no hay luz ultravioleta B para sintetizar esa hormona D, esa vitamina D necesaria, que la tenemos muy bajo en nuestra sociedad. Acordaros que nuestro metabolismo tiene vías iguales que funcionan con la vitamina D en invierno para trabajar con el frío. Nuestro sistema inmune se refuerza. Muchas de las gripes que coge la gente en invierno no es por culpa de del frío. Acordaros que si vosotros ponéis en una misma habitación a una persona que tenga los ritmos circadianos regulados, que se esté nutriendo con sus macronutrientes esenciales que hemos perdido como especie humana, si es una persona que toca sus ciclos solares, se expone a la luz solar, a la nuestra, a la nativa, tiene su descanso por la noche, y pones a otra persona como las de hoy en día, 9 de cada 10 personas que tiene un sistema inmune bajo, la vitamina D baja, no se alimenta correctamente, vive estresada, cortisol alto, no descansa por la noche. La diferencia en esa habitación cerrada, si está el virus de la gripe, pues la persona que tiene lo que es su homeostasis, esa regulación del organismo, porque está trabajando con su epigenética en general correctamente
y la otra persona que no, pues la que va a coger la gripe es la que no tiene esa homeostasis, y la persona que está regulada, que se alimenta correctamente y trabaja su epigenética, no va a coger lo que es esa gripe. Hay gripes que mantienen en cama una semana a una persona, y no es por el frío lo que nos han vendido, familias, es porque tenemos el sistema inmune muy bajo. Raquel nos decía que hay que pasar frío en invierno, por supuesto, refuerza el sistema inmune con esa hormesis, ese estrés, ese cambio de temperatura, y sobre todo en invierno también, por falta de vitamina D, esa hormona D, hay que trabajar mucho con la oscuridad. Acordaros que cuando se va el sol, aquí en este canal hablamos mucho de los ritmos circadianos. De hecho, anoche hice mi directo que hago los sábados a las 8, 8:15 de la noche, para que entendáis cómo regular, buenos días Encarna, cómo regular vuestros ritmos circadianos, cómo llegar al descanso. Acordaros que cuando se va el sol, nuestro organismo necesita subir la melatonina nocturna. Estamos haciendo justamente lo contrario, tenemos muchas luces azules alrededor nuestra cuando se va el sol en todas nuestras noches, y tenemos el cortisol alto, y la melatonina o la tenemos muy baja, o nuestra glándula pineal no la segrega, porque nuestro organismo sigue detectando esas luces artificiales cuando se va el sol y sigue creyendo que es de día. Entonces, muy bien Raquel, trabajar con el frío, con la oscuridad en invierno, importantísimo, y sobre todo en verano, pues ese ratito que podemos tener de aire acondicionado, pero tenemos que exponernos pues a las temperaturas de todas las estaciones del año. El ser humano ha evolucionado así. Acordaros que la comodidad permanente nos hace enfermar. Nos hemos convertido en seres totalmente artificiales, en el sentido de que vamos a los supermercados, estamos llenando carros de compra con azúcares procesados, harinas, aceites vegetales hidrogenados. Todo esto nos está haciendo enfermar, porque hemos pasado de una alimentación viva, nutritiva, densa en nutrientes, a una alimentación sacada de máquinas, inventada por el hombre, no para darnos bienestar, sino para hacer negocios con nosotros y mantenernos con hambre constantemente. ¿Qué es lo que nos ocurre? Tenemos hambre cada 2, 3, 4 horas, y acordaros que el ser humano no viene de comer tantas comidas al día. Es un engaño del sistema, familias. Acordaros que el ser humano tiene que comer tanto en nuestra actualidad porque está enganchado a los carbohidratos, sobre todo los azúcares y procesados. Acordaros que ese combustible dentro de nuestro organismo es muy efímero, aparte de hacernos enfermar en cantidades grandes, que es lo que estamos haciendo. Y acordaros que si vosotros basáis esa alimentación en todas las comidas que hacéis con carbohidratos de todo tipo, vais a tener hambre constantemente, porque vuestras células van a estar constantemente hambrientas. Y esto lleva, en este caso, que es el sentido de este directo que vamos a hacer hoy, os lleva pues a esa inflamación, ese sobrepeso, esa obesidad que se está comiendo, sobre todo la inflamación crónica, la aguda, la silenciosa, a nuestra sociedad. Fijaros cómo estaba yo, qué cara de platillo volante, pizza familiar para 18 personas o queso manchego de 6 kilos. Os decía que yo os entiendo, ¿vale? La gente que estáis con sobrepeso, inflamados, con obesidad, porque yo vengo de ahí, ¿vale? Yo he controlado 25 kilos, me he desinflamado por completo, pero lo más importante, que aquí en mi casa, mi familia y yo, pues somos dueños de nuestro bienestar, somos dueños de nuestro hambre, somos dueños de nuestro estado biológico correcto. ¿Por qué? Porque llevamos ya años con un estilo de vida, con una alimentación antiinflamatoria, quitando días que podemos comernos alguna porquería, algún procesado o algún almidón o carbohidrato refinado, pero el 80% de nuestros días mantenemos una alimentación que no nos mantenga con hambre cada 3, 4 horas, que es lo que quiere la industria alimentaria. Acordaros que la industria alimentaria y agroalimentaria lleva décadas haciendo negocio con nosotros. Cuando vais al supermercado y seguís pues llenando esos carros de compra por esos pasillos centrales que están hechos nada más y nada menos para hacer negocio con el ser humano, que tengamos hambre constantemente, si no cambiáis ese carro de compra, si no volvéis a vuestra alimentación densa en nutrientes, que va acorde con nuestra biología natural, seguiréis no solo obesos, no solo inflamados, sino con problemas metabólicos que hoy en día nos están comiendo con esas enfermedades modernas como la diabetes tipo 2, está creciendo como la espuma, incluso en nuestros hijos pequeñitos, ese hígado no graso,
que para el año 2030 ya se estima que va a ser la primera causa de trasplante, superando ya al hígado graso que viene por el alcohol, y seguiréis pues con esas enfermedades autoinmunes, con esas depresiones familiares, con esos ataques de ansiedad, con esa destemplanza que tenéis, que cuando coméis, hacéis una comida incorrecta, todas las comidas del día os sube la glucosa, vuelve a bajar si no tenéis resistencia a la insulina, ¿vale? Y cuando baja la glucosa, volvéis a tener hambre y estáis constantemente lo que es en una montaña rusa de glucosa, subida y bajada con la insulina detrás, que no para de subir y no termina de bajar cuando la volvéis a subir en otra comida incorrecta, y esto lleva a inflamación crónica, obesidad, resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico por sobrepasar ese glucógeno del hígado constantemente, que os lo hacéis graso. Y no por la grasa, familia. Si el hígado graso no alcohólico viene por tanto carbohidrato, tanto almidón, tantos procesados, el ir por esos pasillos, como decíamos, de supermercados, llenando carros de compra, llevándolos a casa e incorporando enfermedades modernas, porque les pasamos los mismos hábitos alimenticios y nuestro entorno artificial a nuestros hijos. Raquel nos dice: ayer un compañero de trabajo, cuando me dijo 130 de colesterol, y lo mataba a cañonazo, o sea, con pastillas, claro, 130 de colesterol. Acordaros, familias, que lo del colesterol es otra mentira, como lo del sol, como lo de la sal, como lo de la carne roja. Las personas que tenéis el colesterol más bajo de 200, sobre todo las que tomáis estatinas, vais directamente a la enfermedad. Acordaros que el colesterol, esto que nos han vendido, que tenemos que tenerlo más bajo de 200, es una patraña, es una mentira, os lleva a la enfermedad, familias. Si tomáis estatinas, que se pueden tomar en casos muy estudiados, ¿vale? Pero las estatinas, acordaros que os bajan el colesterol en dos sentidos. Uno es el del hígado, baja la producción del colesterol en el hígado, ¿vale? Y otro es en el cerebro. Acordaros que el colesterol del hígado no pasa la barrera hematoencefálica, porque nuestro cerebro fabrica su propio colesterol. Nos hace falta dentro del cerebro el colesterol para que nuestras neuronas trabajen bien, que se refuerce esa mielina que se va picando y no se va reponiendo, que es el principio pues, de enfermedades tan graves como la esclerosis múltiple, el Parkinson o la temida resistencia a la insulina, que al final crea el Alzheimer dentro de nuestro cerebro, ¿vale? Las estatinas, acordaros que no solo paralizan lo que es la producción del colesterol en nuestro hígado, sino que pasan nuestra barrera hematoencefálica y deja de producir nuestro cerebro colesterol. Normalmente las personas que tomáis estatinas, no al día siguiente de tomarlas, pero con el tiempo pues notáis que olvidáis las cosas, tenéis problemas musculares, y acordaros que el problema no está en el colesterol como nos han vendido, de esos ateromas, esos infartos o esos ictus que acaban en derrames cerebrales, sino está en la oxidación del colesterol. Acordaros, familias, el problema no está en el colesterol. Tenemos que tenerlo más subido de 200 siempre, y hay que vigilar parámetros que normalmente no te los vigilan, lo que es en analíticas muy básicas que nos hacen en la Seguridad Social. Hay que profundizar más otros parámetros, familias, para saber cómo está vuestro organismo en líneas generales, sobre todo en el colesterol. Si vosotros tenéis el colesterol sano, no lo tenéis oxidado, que se puede ver en ese LDL que nos han vendido, que es un colesterol malo. No hay colesterol malo, familias. El colesterol es necesario, el LDL, el HDL, el colesterol total, es una molécula de la vida. Lo que ocurre es que oxidamos esa partícula pequeñita, sobre todo la ApoB, hacemos cantidades muy grandes. Imaginaros que esa ApoB es como una canica, y lo que es el HDL correcto, el sano, es como lo que es un balón de baloncesto, imaginároslo así, ¿vale? Si tenéis el colesterol oxidado, por tanto azúcar y procesado, que es lo que crea pues esos problemas cardiovasculares, también los ictus, es porque tenéis muchas moléculas pequeñitas de esa ApoB, que son como canicas, imaginaos canicas, y acordaros que los ateromas se crean en las arterias, no se crean en las venas y en los capilares, se crean en las arterias, en las paredes intermedias, en los endotelios, por la presión que tiene la sangre en estas paredes. Por falta de colágeno, es la tormenta perfecta lo que está ocurriendo, falta de colágeno, se estrían
los endotelios, ¿vale? Imaginaos una embarazada cuando le salen estrías, cuando va creciendo su barriguita, esas estrías que se crean, pues más o menos lo que se crean los endotelios, y esas canicas pequeñitas, al tener muchas moléculas del LD oxidado, se clavan en los endotelios, y es lo que nos crea el verdadero ateroma, ese entaponamiento de la arteria, esa aterosclerosis, que son los ateromas que si se calcifican te puede dar un infarto, y si no se calcifica se sueltan trocitos, se va al cerebro, y es cuando nos ocurren los ictus, los derrames cerebrales. No es por el colesterol nos hace falta, familias, es por la oxidación de ese colesterol, por tanto azúcar, procesados, almidones y carbohidratos refinados. Acordaros que el colesterol no solo nos hace falta a nivel de cerebro, sino también nuestro organismo pues fabrica membranas celulares y hormonas, sobre todo en las mujeres, ¿vale? Hace falta el colesterol, es una molécula de la vida. Olvidaros, no os creéis la mentira de que el colesterol tenéis que tenerlo más bajo de 200, os llevan a la enfermedad, ¿vale? Tenéis que dar con un buen profesional que sepa leer parámetros, que profundice sobre todo en la lipoproteína A y la ApoB para ver si vuestro colesterol está oxidado o no. Podéis tener un colesterol correcto de 220, 300, no tenerlo oxidado, os pueden mandar estatinas, que es lo que normalmente ocurre, y lo que ocurre es que os llevan a la enfermedad, porque os bajan el colesterol estando sanos. A ver lo que me estáis poniendo por aquí, que no quiero que se me escape ninguna cosita. Mar nos dice, yo tengo el colesterol. Bueno, por aquí me estáis mandando mensajes. Por aquí me habéis mandado un mensaje. Jolly, sí, Jolly, no te preocupes. Ahora después, cuando acabe el directo, me pongo en contacto contigo. Que creo que empezabas el asesoramiento a las 5:30. No te preocupes, luego hablamos, ¿vale? Mar dice, yo no tengo estrías después del embarazo. Muy bien, Mar. Te habrás nutrido bien. Normalmente las estrías del embarazo es por falta de nutrientes, densidad nutricional, ¿vale? Pero lo de las estrías os lo he explicado para que entendáis lo que ocurre en los endotelios. Acordaros que en nuestras arterias, el contacto de la sangre, el primer contacto está en el glicocáliz, es la primera protección que tienen los endotelios, y el azúcar todo eso lo destroza, lo barre, ¿vale? El azúcar, acordaros, familias, y el azúcar no tiene que ser el que veis directamente, el azúcar blanco o de caña, ¿vale? El azúcar, familias, dentro de nuestro organismo se convierte el arroz, la pasta, la avena, los cereales, los zumos, ¿vale? El pan. Acordaros que se pueden comer de todos estos alimentos, por llamarlos entre comillas, si hoy en día estás con tu homeostasis, si tienes tu organismo regulado. Pero si tienes problemas metabólicos, a día de hoy, tienes que dar un vuelco a tu alimentación. Tienes que estar lo que es más tiempo en cetosis, ¿vale? Ahora explicaremos lo que es la cetosis que en glucólisis. Glucólisis es estar trabajando constantemente con glucosa de pan, arroz, pasta, procesados, azúcar, zumos, avena, cereales, todo con lo que nos estamos alimentando en nuestra sociedad y nuestros hijos también. Y la glucólisis constante con esos picos, como decíamos, pues es una energía, aparte de que es efímera para nuestras mitocondrias, nuestras células están hambrientas constantemente, pues nos lleva a la resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico, obesidad. Poco acordaros que sobre todo la gente que tenéis obesidad, por aquí nos está diciendo Reina en el YouTube, a ver, me indicaron pastillas para el colesterol y perdí la masa muscular. No sé qué de verdad tiene eso. Si, es lo que decíamos, Reina, perdiste la masa muscular. Normalmente las estatinas te llevan a perder la memoria, ¿vale? Te llevan a bajar ese colesterol, tienes problemas a nivel muscular, como decíamos, y tienes que fijar otros parámetros del colesterol, como decíamos, para ver si lo tienes oxidado o no. El problema no está en el colesterol, está en la oxidación del colesterol, ¿vale, Reina? A ver, por aquí tengo más cositas. Vamos a ver que quiero, a ver, contestar a la gente de aquí del YouTube. Este por aquí. A ver, lo de colesterol te lo he dicho a ti, Reina, de nada. A ver, vamos a quitar de aquí
a este pues iluminado. Qué pena de personajes hay en las redes, de verdad, como en la vida real. Vale, he estado bloqueado. En este canal no voy a tener gente negativa que insulte a los demás y que no tenga vergüenza ni tenga respeto. Vale, es una pena porque esta información hay gente que se la pierde, pues porque no tiene, pues no le han enseñado educación en su casa, vale, no tiene valores ni tiene respeto. Así que uno menos. Seguimos, familias, ¿vale? Acordaros que el control de peso, la obesidad, por aquí nos dice María José, a un médico de cabecera, como dices, para que te mande análisis para ver la oxidación del colesterol. Normalmente, María José, si me hablas de aquí, de España, normalmente no te lo hacen, ¿vale? Los médicos de cabecera siguen unos parámetros estándar, ¿vale? Normalmente te tienes que ir a un privado, que es lo que tenemos que hacer pues una vez al año. No solo para medir esa lipoproteína A y la ApoB, que normalmente no te la miden en los analíticas básicas, ¿vale? Te miden el HDL, el LDL, lo que es el colesterol, si tienes suerte los triglicéridos, que se puede también hacer división entre triglicéridos como los tienes y el HDL para ver tu riesgo cardiovascular, pero parámetros más profundos hay que irse a un privado, María José, no te lo va a hacer un médico de cabecera, a no ser que esté actualizado, ¿vale? No solo hay que medir esa lipoproteína, la ApoB, ¿vale? Para ver la oxidación del colesterol, sino también tenemos que ver parámetros como la hemoglobina glicosilada, insulina basal, que tampoco te lo hacen en los parámetros básicos, solo te miden la glucosa. Hay que ver más parámetros, pues sobre todo de esa resistencia a la insulina. Hay gente que tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, y se despierta una mañana con ella sin esperarlo, porque le ha dado la glucosa correctamente durante años, incluso décadas, no le han medido estos parámetros y puedes ver venir una diabetes tipo 2 con tiempo si saben mirar parámetros más profundos. Tampoco normalmente nos miden la hormona D, ¿vale? Y si no la miden, nos dicen que en 30 hacia abajo la tenemos bien, que es normal, y la vitamina D, que realmente es una hormona, tenemos que tenerla más subida de 50, porque si no tenemos puertas abiertas a muchísimas lo que son enfermedades. También hay que medir la proteína C reactiva, que no te la hacen en parámetros normales, para medir esa inflamación crónica silenciosa que muchos de vosotros y vosotras tenéis, no lo sabéis, y es una puerta abierta también a enfermedades. ¿Vale? Así que, familias, ¿cómo oxidar vuestra grasa? ¿Cómo controlar vuestro peso? María José nos dice por aquí, yo he perdido 22 kilos solo cambiando la alimentación, ¿correcto? Seguramente sea una alimentación antiinflamatoria. Muchas gracias por toda la información. De nada, María José. Acordaros que el control de peso nos han vendido siempre que tenemos que hacer deporte, tenemos que comer de todo. No está ahí la solución, familias. Normalmente nos mandan dietas de déficit calórico contando calorías. Acordaros que nuestro organismo no entiende de calorías. Es un rollo patatero, es un negocio más del sistema que te va a hacer pues tener constantemente hambre si sigues contando calorías, si haces déficit calóricos. Para el control de peso tienes que sumar nutrientes, tienes que elegir tus macronutrientes para, sobre todo, controlar estas 6 hormonas, que es la grelina, leptina, la insulina, el glucagón, el cortisol y la melatonina. Sobre todo la leptina y la grelina, que son las hormonas que determinan el hambre o la saciedad. Y en nuestros tiempos tenemos la grelina muy alta. La grelina, acordaros, que es la que le dice a tu cerebro, échame más combustible, tengo que comer más. Y esto ocurre cuando tus células están hambrientas, cuando estás constantemente o contando calorías o haciendo déficits calóricos, vas a tener hambre constantemente, cada 2, 3, 4 horas. Y lo que tienes que hacer con estas 2 hormonas es bajar la grelina, porque la leptina, acordaros, que es la hormona que le dice a tu cerebro que no le echen más combustible, no tenemos más hambre, y esto ocurre, ese cambio hormonal ocurre cuando eliges una alimentación densa en nutrientes y tienes la leptina alta y la grelina baja. Esto quiere decir que has cambiado tu alimentación, estás aportando densidad nutricional a tu organismo, y esa hormona está constantemente, prácticamente levantada, que es la que le dice a tu cerebro, no me echen más combustible, no hace falta comer tanto porque estamos con una densidad nutricional correcta. En nuestros tiempos tenemos la grelina muy alta porque estamos haciendo comidas de carbohidratos constantes
Y la leptina, sobre todo, hay mucha gente que ya tiene resistencia a la insulina, lo que es la leptina, esta hormona, ¿vale? Y si ya tienes resistencia a la leptina, vas en camino lo que es a la resistencia a la insulina, esa diabetes tipo 2. Entonces, hay que cambiar estas hormonas, familias, densidad nutricional, bajar la grelina para no tener hambre constantemente y tener una alimentación que se puede comer entre 1 y 3 veces, alimentos densos en nutrientes, para que estas dos hormonas empiecen a cambiar, ¿vale? Cuando tienes una densidad nutricional, cuando regulas tu glucosa, no con esos picos de tantos carbohidratos, va a ocurrir otra cosa maravillosa para el control de peso, para poder desinflamaros, controlar vuestro peso, oxidar esa grasa, esos kilos. Es que la glucosa va a estar regulada porque no estás comiendo ya tantos carbohidratos, la insulina también. Acordaros que siempre que tengáis la insulina alta por una alimentación equivocada, no solo vais a tener hambre constantemente, no solo os vais a inflamar, sino que os puede llevar a resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico, almacenar grasa, ¿vale? Entonces, cuando reguléis la glucosa y la insulina también con una alimentación que no dispara esos picos, ¿vale? Lo que ocurre es que se levanta la otra hormona maravillosa que la fabrica también nuestro páncreas, que es la hormona glucagón. Esto ocurre cuando vaciáis vuestro glucógeno. El glucógeno, para que sepáis lo que es una reserva de glucosa que tiene nuestro hígado como 100 gramitos y nuestra musculación a nivel de todo el cuerpo, 300 o 400 gramos de glucosa. Si vosotros empezáis a bajar ese glucógeno de tanto carbohidrato, lo que hace nuestro organismo es que levanta la hormona glucagón y conjuntamente con el hígado coge toda la grasita que tenéis acumulada, ¿vale? Que son cientos de miles de calorías que están preparadas para gastarlas, para que nuestro organismo lo convierta en glucosa. Y de ahí pasáis lo que es al proceso de la cetosis, esa función que se llama gluconogénesis, que es verdaderamente de donde viene el ser humano. El ser humano nunca ha comido tanto carbohidrato. El ser humano ha trabajado mayormente en cetosis, con cuerpos cetónicos. Acordaros que nuestras células, nuestras mitocondrias pueden trabajar con dos tipos de combustible. Uno es la grasa, que es la buena, el combustible bueno, y otro es el carbohidrato. Cetosis con la grasa, glucólisis con el carbohidrato. En nuestros tiempos estamos más bien en glucólisis constantemente, con esos picos que estábamos diciendo, por eso tenéis hambre constantemente, por eso tenéis la grelina alta y la leptina baja, ¿vale? Y cuando vosotros pasáis lo que es a cetosis, a vaciar ese glucógeno, pues nuestro organismo empieza a trabajar con cuerpos cetónicos. Es lo que verdaderamente prefieren nuestras mitocondrias a tanto carbohidrato, que deja mucho residuo, lo que es oxidación celular, y nos está haciendo lo que es enfermar. También tenéis que tener en cuenta, familias, que como decíamos en el principio del directo, la oxidación del peso, esa quema de grasa, ocurre por la noche. Hay mucha gente que se alimenta correctamente, pero se estanca en el peso, porque no sabe que por la noche tiene que regular sus ritmos circadianos. No está entrando al sueño REM. Acordaros que esa oxidación de grasa en nuestro organismo la oxida, la quema por la noche en el descanso. En nuestros tiempos, al tener muchísima luz azul alrededor nuestra, cuando se va el sol, nuestro organismo sigue creyendo que es de día. No nos adentramos al sueño REM y hay gente que se estanca en el peso porque no llega lo que es el descanso. Tenéis que bajar el cortisol, que lo tenemos muy alto por las noches. Acordaos que esta hormona es una hormona de día, ¿vale? Y por la noche tenemos que bajarlo. Una vez que se ha ido el sol, familias, el cortisol tiene que bajar, que es una hormona de día, ya lo dice la palabra cortisol, y lo que es la melatonina subir hacia arriba, ¿vale? Acordaros que la melatonina nocturna la tenemos que tener subidita por la noche porque es la impulsadora de lo que es, aparte de la autofagia, de la apoptosis celular, esa muerte de células que no han tenido su muerte programada y luego sus duplicaciones nos crean muchísimos problemas de salud. Entonces, familia, el control de peso es muy fácil. Solo tenéis que orquestar hormonas. No tenéis que contar calorías ni hacer déficit calórico. Es un rollo para que tengáis hambre constantemente. Y aparte, los que hacéis dietas de estas tradicionales de contar calorías, hacer déficit calóricos, cuando dejáis esa dieta, si habéis bajado X kilos, siempre lo volvéis a recuperar, siempre ganáis algún kilo más,
os llenáis de desesperación porque habéis fracasado, y no es culpa vuestra, familias, es porque tenéis las hormonas totalmente descoordinadas. Con una alimentación antiinflamatoria, con una alimentación densa en nutrientes, cuando tú vacías ese glucógeno, como decíamos, del hígado en la musculación, tu organismo coge esa energía de tu propia grasa o la que vas consumiendo con una alimentación correcta y empieza a oxidarla, empiezas a desinflamarte. Acordaros que el ser humano viene de alimentarse de otro tipo de alimentación, no lo que nos han enganchado estas industrias alimentarias y agroalimentarias, esto de comer 3, 5, 7, 10 veces al día entre picoteos. El ser humano no viene de comer tanto, familia, no va acorde con nuestra biología natural. El ser humano viene de comer entre 1 y 3 veces al día y teniendo suerte. Es de donde vienen nuestros cuerpecitos. Y nuestros cuerpecitos no vienen de estar sobrepasando ese glucógeno del hígado. Es lo que nos está haciendo enfermar, coger peso, entrar en esa diabetes tipo 2, hacernos el hígado graso no alcohólico. Entonces, familia, si vaciáis ese glucógeno, que es la clave para oxidar vuestro propio peso, se consigue pues lo que es alimentándolos pues con alimentos densos en nutrientes, no con tanto carbohidrato. Acordaros que desde 1850 que hay datos, la gente que vivió antes que nosotros, estos ancestros nuestros, para que tenéis una guía documental, no comían tanto azúcar, comían 2 kilos solo de azúcar al año. Nosotros, imaginaos, en nuestros tiempos, sobre todo nuestros hijos, estamos comiendo entre 40 y 70 kilos al año de azúcar, y no azúcar visible. Muchos procesados que compráis que tienen azúcar camuflados con otros nombres que los incorpora la industria alimentaria así para que no sepáis que es azúcar, tanto almidón, tanto carbohidratos refinados. Acordaros que nuestros hijos, con un niño de 8 años ya en nuestros tiempos, se ha comido todo el azúcar ya que se podía comer una persona que vivió en 1850 durante toda su vida. ¿Cómo nuestros hijos no van a estar convirtiéndose en diabéticos tipo 2? Ha subido la diabetes tipo 2 un 350% en nuestros niños pequeñitos. Familias con 2 años ya hay 3. El hígado graso no alcohólico ya les está atacando a ellos. Hay 1 de 4 niños pequeñitos con hígado graso no alcohólico, familias. Tenéis que dar un cambio de mentalidad, tenéis que cambiar vuestro chip. Si seguís en la dirección donde nos ha puesto el sistema de la alimentaria y agroalimentaria, enganchados a tanto procesado y azúcar, y no volvéis a vuestra alimentación biológica, que es de donde venimos, y no cuidáis vuestro entorno más en nuestros días, bajando esa luz azul a la que estamos sometidos constantemente, acordaros, esa luz azul deshidrata vuestras mitocondrias, rompe vuestros ritmos circadianos por la noche. Tenéis que aprender que si, por lo menos en un 80% de vuestros días en el año, tenéis que cuidar vuestra alimentación y vuestro entorno. Porque si no hacéis esto, no saldréis de las listas de las enfermedades modernas, entre ellas la obesidad y la inflamación constante. Acordaros que hay gente delgada también que cree que está blindada a los infartos, a enfermedades, ¿vale? Y por dentro está inflamada, tiene inflamación crónica. Un infarto o una resistencia a la insulina, no hay que estar obeso para que te pueda venir. Hay gente delgada que incluso está más enferma que la gente que tiene problemas con la obesidad, porque está inflamada por dentro, con esa inflamación crónica. Acordaros que hay 2 tipos de inflamación: la aguda, que es la nuestra, ¿vale? Que es la que ha tenido siempre el ser humano, que es cuando nos damos un golpe o tenemos una infección. La inflamación es buena, pero la aguda, pero la que nos está haciendo enfermar es la crónica, la que no sabemos que la tenemos, a no ser que ya estés, que seas una persona inflamada o obesa, pero hay gente delgada que está inflamada, tiene inflamación crónica y no lo sabe. Por eso tenemos que hacernos analíticas más profundas, familias, para saber dónde está nuestro organismo a día de hoy. Por aquí nos dice Condá en el YouTube, es verdad, y los gobiernos no hacen nada. Los gobiernos son marionetas, Condá. Mayormente están comprados por la industria alimentaria, agroalimentaria y las industrias farmacéuticas. Pagan para que legislen a su favor. Si verdaderamente tuviéramos gobiernos honrados y honestos, da igual el color de gobierno, en los supermercados entrarían científicos expertos en nutrición
y quitarían el 85% de los productos que estamos comprando y se lo estamos dando a nuestros hijos. Acordaros que los supermercados de hoy en día son fábricas de enfermedades. El azúcar, en esas cantidades que estamos comiendo, debería de estar bajado, prohibido, o por lo menos avisar en cada producto que metéis en vuestro carro de compra, como hacen hoy en día con el tabaco, las enfermedades que os pueden crear, familias. Los supermercados de hoy en día, esos pasillos centrales sobre todo, donde entramos, llenamos carros de compra, pensando más en nuestras papilas gustativas, el sabor, el hielo, el olor, que la industria alimentaria lleva décadas sabiendo hacer combinaciones del azúcar, la grasa, lo que es la sal justa, sobre todo con el glutamato monosódico, un potenciador de sabor muy fuerte. Cuando llega a nuestras papilas, nos sube la dopamina y quedamos enganchados también con el olor. En realidad somos drogadictos del azúcar y los procesados, familias, si nadie os lo ha dicho. Tenéis que bajar todas esas cantidades de azúcar y procesados y carbohidratos refinados, porque si no nos saldréis de los problemas metabólicos que nos están comiendo. Cuando cambias a una alimentación densa en nutrientes, vacías ese glucógeno, orquestas, la grelina la baja, sube la leptina, regulas la glucosa, la insulina, subes la hormona glucagón, entras en cetosis, bajas el cortisol por la noche, subes la melatonina, descansas por la noche. Puedes hacer ayunos intermitentes. Acordaros que el ser humano no viene de comer tanto, no estamos dejando descansar a nuestro páncreas, estómago, intestinos, hígado, cerebro, coordinando constantemente metabolización de alimentos, sobre todo por la noche, cuando lo que quieren nuestros órganos es descansar y regenerarse por la noche. Lo seguimos haciendo trabajar constantemente. No llegamos a ese descanso REM necesarios. Y si no cambias a una alimentación densa en nutrientes, no podrás dejar de comer tanto. Estarás enganchado a comer cada 2, 3, 4 horas. Al cambiar una alimentación densa en nutrientes, ya puedes empezar a hacer ayunos intermitentes. Los ayunos no se fuerzan, es sencillamente cuando has bajado la grelina, te alimentas con densidad y la leptina mayormente la tienes siempre prácticamente alta durante todo el día. No comes tanto porque no tienes tanto hambre, te desenganchas de tanto carbohidrato. Y esto lo que hace es que te adentras a esos ayunos intermitentes fantásticos para poder trabajar con la autofagia también, que no estamos trabajando debidamente cómo tenemos que trabajar con esa autofagia, que es el reciclaje celular. Acordaros que nuestro organismo necesita descanso. Si seguimos metabolizando alimentos constantemente, pues en nuestras células, nuestro organismo en general, no le dais tiempo a regenerarse, a descansar. En la autofagia bien hecha, las células sanas se comen a las que deberían haber muerto, que no han tenido esa apoptosis, ¿vale? Esa muerte programada. Se destruyen proteínas maldobradas, incluso mitocondrias disfuncionales que ya son viejas, que nos frenan nuestro organismo, y esto lo puedes conseguir una buena autofagia cuando cambias tu alimentación y dejas horas de descanso digestivo y metabolismo a nuestro organismo. Familias, hay muchas cositas que aprender como sociedad llana y básica. Lo intentamos en este canal, damos la información pues en todos los directos que hacemos, vídeos que ponemos para que entendáis que tenéis que empezar a ser dueños de vuestro bienestar, familias. El bienestar no lo vais a conseguir en el campo de la nutrición si dais con un profesional que no está actualizado, que no sepa trabajar con nuestra verdadera alimentación y con nuestra epigenética. No se estudia en las universidades, no interesa, familias. Y en el campo médico, estos profesionales que tampoco tienen culpa de nada, ellos, los estudios que tienen los han formado para diagnosticar enfermedades que nos hacen falta. Los médicos nos salvan vida y demás, pero nos hacen falta esporádicamente, no constantemente. Si un médico estudia diagnosticar enfermedades y le enseñan a trabajar solo con los químicos, con los fármacos, lo que ocurre en el sistema, en el campo médico, es que se cronifican las enfermedades. Y es el negocio, es quien está atrás, que es la industria farmacéutica, que le interesa que la sociedad llana, ni tampoco los profesionales de la nutrición y el campo médico sepan trabajar las causas de los problemas metabólicos de enfermedades modernas, que es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque si un nutricionista actualizado te da una guía alimenticia correcta, densa y nutricional, la industria alimentaria va a perder dinero porque no vas a tener tanto hambre, no vas a ir a cargar esos carros de tanto azúcar, procesados y carbohidratos donde estamos enganchados. Y si te empiezas a nutrir mejor,
vas a estar más sano. Si empiezas a saber que tienes que trabajar un poquito tu entorno, tu epigenética, pues la industria farmacéutica también va a perder dinero, no va a facturar tanto. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tan enfermos con esas enfermedades cronificadas, que es lo que le interesa a la industria farmacéutica, el que estés constantemente con recetas del campo médico a la farmacia, y lo que ocurre que si tienes enfermedades o problemas metabólicos que vienen relacionados por las causas de una mala nutrición y un mal entorno, los químicos lo único que van a hacer es ir al síntoma, anestesiarte los problemas de salud. Y tenemos que aprender a ir a las causas, familias. Y las causas de las enfermedades modernas de hoy en día, que nos están comiendo hasta las cejas, esas enfermedades autoinmunes, resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico, obesidad, depresiones, enfermedades que el ser humano nunca había padecido, que son las modernas, están viniendo por una mala alimentación y un entorno muy artificial. Así que, familias, el peso se puede controlar. No quiere que sepas, que tengas esta información en la industria farmacéutica, porque hace negocio con la gente que está inflamada, lo que es con sobrepeso o obesa. Hoy en día está mucho de moda, lo estaréis escuchando, muchos de vosotros lo estaréis haciendo, es el pincharos el famoso Ozempic. No lo hagáis, familias, os va a traer problemas de salud, ¿vale? Ese Ozempic lo que hace es que a medio, largo plazo te va a crear problemas cardiovasculares, tus digestiones del estómago van a ser igual, te va a paralizar los movimientos peristálticos de tu intestino que son necesarios para ese quimo, esos alimentos que ingeriste y que el estómago ya los ha disuelto, que pasan al intestino. Acordaros que si paralizáis los movimientos peristálticos del intestino, el intestino tiene unos movimientos como una serpiente que se llaman peristálticos, este químico lo paraliza. Son problemas por todos los lados, los efectos secundarios, familias. Y si tomáis químicos también para el control de peso, antes o después vais a pagar el precio. Y si os operáis del estómago para el control de peso, antes o después vais a pagar el precio, porque no vais a absorber igual el hierro y, por ejemplo, la vitamina B12. Ángel nos dice, yo tengo azúcar 10. Yo tengo azúcar 10. ¿Azúcar 10 en qué sentido? ¿Hemoglobina glicosilada? Ángeles, explícate en qué sentido. Creo que el dato no lo has puesto correctamente. Dímelo antes de cortar el directo, Ángeles, a ver dónde está tu azúcar. Igual es la hemoglobina glicosilada, no lo sé, y te puedo contestar. Vale, familias, para la gente que os estáis incorporando nueva en mi canal, acordaros de buscarme en las redes, ¿vale? Me vais a ver en 3 redes. Una es el Instagram, otra es el TikTok y otra es el YouTube, ¿vale? Buscarme en todas con el mismo nombre, José Nutrición y Epigenética. Vamos a estar aquí dando la información correcta de la nutrición actualizada, familiar, la epigenética en general. Y es importantísimo que no solo cambies vuestros hábitos, estilo de vida, si queréis tener bienestar, familias, sino que tenéis que aprender todo esto para pasarle la información correcta a vuestros hijos. Porque si ellos siguen con los mismos hábitos que le pasáis vosotros como padres, pues no va a pasar otra cosa que estén enfermando a día de hoy, incluso antes que nosotros, los padres, nuestros hijos. Y esto ocurrirá exactamente igual con nuestros nietos. Ángeles dice, muy alta el azúcar que me pueden amputar. Claro, Ángeles, si tienes... Pero ¿dónde está tu hemoglobina glicosilada? Ángeles, tu insulina basal. ¿Te han diagnosticado la diabetes tipo 2 ya? Ángeles. Jessica nos dice lo impresionante que si cocinas en casa, correcto, hay que volver a cocinar en casa. Quitando algún día que podamos comer, te lo han diagnosticado, nos dice Ángeles, quitando algún día que podemos comer algún procesado o comida rápida, que no ocurre nada si lo hacemos de vez en cuando, si no tenéis problemas metabólicos a día de hoy, si ya tenéis vuestra homeostasis, pero tenemos que aprender, familias, a ir a los supermercados. Todavía hay un 15% de alimentación correcta si sabemos elegirla, ¿vale? Porque si no volvemos a la alimentación nuestra, pues no podremos salir de las enfermedades. Ángela nos dice, sí, que te han diagnosticado la diabetes tipo 2. Pues Ángeles, si es diabetes tipo 2, acuérdate que la diabetes tipo 2 se puede poner en remisión, se puede revertir. Tienes que trabajar con una alimentación diferente a la que la estarás haciendo. No tienes que levantar la glucosa. Te seguirán mandando almidones, carbohidratos, frutas. No son alimentos que para ti a día de hoy te caigan bien, ¿vale? Tienes que
regular esa glucosa, porque el secreto no es tomar metforminas o pincharos insulina para controlar esa glucosa, que la levantéis. El secreto para revertir la diabetes tipo 2, si no nunca saldréis de esta enfermedad grave, esta trampa, es regular la glucosa para no necesitar metformina o insulina. Esto ocurre cuando cambias tu alimentación, cuando esa glucosa la regulas, la insulina también, porque la diabetes tipo 2 no es que tu páncreas, Ángeles, no produzca insulina. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es justamente lo contrario. El páncreas está a revoluciones increíbles durante años, incluso décadas, trabajando, fabricando insulina para poder introducir esa glucosa en las células. Entonces, si no cambias tu alimentación, si no regulas esa glucosa, Ángeles, si tu páncreas no empieza a bajar esa producción de insulina, siempre vas a necesitar más insulina exterior porque estás levantando la glucosa. Los diabéticos tipo 2 podéis volver, revertir esta diabetes tipo 2, pero no solo tenéis que tener una alimentación que no levante esa glucosa, sino trabajar también con vuestro entorno. Acordaros que las luces azules, el no descansar, el estrés, campos electromagnéticos no nativos sin filtrar, todo esto levanta la glucosa también, incluso sin comer nada, sobre todo no tener descanso por la noche. Así que Ángeles, si quieres, ponte en contacto conmigo. Yo he tenido gente en mis asesoramientos que han revertido la diabetes tipo 2, siguiendo el protocolo, ¿vale? Mis asesoramientos duran 3 meses, os viene una guía alimenticia, ¿vale? Y también trabajamos en este asesoramiento con lo que es la epigenética exterior, clave para tener bienestar en nuestros días. ¿Vale, Ángeles? Por aquí tienen mi número de teléfono, lo tenéis todos en las redes. Mandadme un mensaje, hablamos en un huequecito, me contéis vuestro caso, os explico cómo van mis asesoramientos personalizados y si queréis nos ponemos a trabajar. ¿Vale? Por aquí Gato dice: saludos, hermano, ojalá las personas entendieran todo lo que genialmente estás explicando, el exceso de carbohidratos tienen a la humanidad enferma. Pues Gatole, aquí llevamos años dando la batalla. Hay gente que necesita escuchar estas cosas 200 veces, hay gente que a la primera, ¿vale? Entonces, pues trabajamos para todas las personas, los que les cuesta entender todo esto, pero sobre todo la gente que lo escucha y lo vuelve a escuchar, pues antes o después se da cuenta de la información valiosa y de la trampa donde estamos toda la sociedad llana, en general nuestros hijos también, introducidos por estas industrias alimentarias y farmacéuticas que están haciendo negocio con nosotros constantemente y estamos pagando un precio muy alto en nuestra salud, ¿vale? Cada vez tenemos menos calidad de vida. Si llegamos a mayores, llegamos parcheados con químicos, anestesiando, adormeciendo enfermedades cronificadas durante décadas que si tuviéramos la información correcta podríamos revertir hacia atrás o prevenirlas. ¿Vale? De nada, Ángeles, ponte en contacto conmigo y hablamos. Entonces, poquito a poco, Gatolé, ¿vale? Poquito a poco todo esto se estará introduciendo en la sociedad por gente que hablamos de estos temas, ¿vale? Y es necesario, porque si queremos cambiar a nivel internacional lo que es el bienestar de la gente, pues toda esta información en un futuro, lo que pasa que va muy lenta, pues pasará de familias en familias, de regiones en regiones, cada vez habrá más gente hablando de lo que es la epigenética en general, de la nutrición actualizada, y así es como cambiaremos a nivel internacional el bienestar de las personas. Tenemos enemigos muy fuertes, muy potentes, que es la alimentaria y la farmacéutica, pero es cuestión de que toda esta información se expanda correctamente, poco a poco llegue poco a poco a las familias, ¿vale? Alejandro nos dice: ¿puedo tener diabetes si no aparece en las analíticas básicas? Por supuesto, Alejandro, lo hemos comentado. No te hagas analíticas básicas. Para saber si tienes resistencia a la insulina, tienes que irte a un privado. Uno de los parámetros que puedes saber si tienes resistencia a la insulina, vale, que cada vez hay más gente que no está diagnosticada, que es resistente a la insulina y tiene diabetes tipo 2 y no se la han diagnosticado todavía. Y acordaros que si tenéis la glucosa alta constantemente, dentro de vuestro organismo va destrozando arterias, endotelio, glicocáliz, conductos de los riñones, podéis acabar en diálisis sin riñones, tenéis más probabilidades de infartos, cánceres. Esa glucosa quema el nervio óptico también de lo que es la vista, por eso los diabéticos normalmente acaban o ciegos
o amputados con alguna extremidad inferior de su cuerpo. Entonces, Alejandro, apúntatelo. Para saber si tienes resistencia a la insulina, no te midas solo la glucosa, mídete la hemoglobina glicosilada. Acordaros que los niveles normales son 5,2, 5,4. Si ya vas directo a 5,6, 5,8, vas directo lo que es al camino a la diabetes, ¿vale? Tipo 2. Si la tienes en 6, estás más cerca. Y si la pasas de 6,5, 6,5, ya eres diabético, ¿vale? Lo que hay que ver muy bien también en ese parámetro es la insulina basal, porque te puede dar la hemoglobina glicosilada bien, pero tu insulina, tu páncreas está fabricando muchísima insulina para controlar esa glucosa y ahí se puede ver también si vas camino a la diabetes tipo 2. Acordaros que esa insulina basal, por lo menos aquí en España, la dan normal hasta 25. 25 es una locura, está muy pasada ya ese parámetro. La persona que tiene 25 en la insulina basal ya tiene resistencia a la insulina. La insulina basal siempre tiene que estar más baja de 10. ¿Vale, Alejandro? De todas formas, ponte en contacto conmigo, si quieres, Alejandro, hablamos un poquito, ¿vale? Y si quieres, pues luego empezar con mi asesoramiento, hablamos un ratito, te explico cómo van y nos ponemos a trabajar. Pero mídete esos dos parámetros, es lo que determina si tienes a la resistencia a la insulina o eres diabético tipo 2 ya, ¿vale? Ángeles nos dice, ¿qué alimentos recomiendas? Pues Ángeles, en mis asesoramientos viene la guía alimenticia, ¿vale? Para tener densidad nutricional, os enseño a mezclar platos, pero también os enseño a trabajar con vuestro entorno. Acordaros que el entorno donde estamos sometidos día y noche nos puede nutrir, desnutrir, nos puede construir y destruir. En nuestros tiempos nos está desnutriendo, destruyendo, porque las luces, acordaros que exteriormente, si tenemos más luz artificial, si tenemos campos electromagnéticos no nativos sin filtrar, de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones, 4G, 5G, esto se le llama electrosmog. Está el ser humano en los países industrializados, sobre todo en las ciudades, vivimos en un ambiente muy artificial. Todos estos campos electromagnéticos tenemos que filtrarlos, se llama electrosmog, ¿vale? Polariza nuestras células y en estos asesoramientos pues también os viene la información de cómo trabajar vuestro exterior, cómo bajar esa luz azul y cómo filtrar los campos electromagnéticos. Todo esto es la nutrición completa, la epigenética en general, porque no solo tenemos que pensar hoy en día en una alimentación acorde que vaya con nuestra biología natural, sino nuestro entorno, familia. Nuestro entorno nos está enfermando más incluso que la mala alimentación que estamos teniendo. Vale, familia, llevamos una horita ya de directo. No quiero robaros más tiempo. Sencillamente deciros que aquí estamos, poneros en contacto conmigo en las dos redes, ¿vale? Acordaros que podéis ser dueños de vuestro peso, familia, pero tenéis que orquestar estas hormonas. Acordaros, grelina, leptina, insulina, glucagón, cortisol, melatonina, y se consigue no solo con una alimentación que regule esa glucosa, ¿vale? La insulina la dejemos tranquilita, ¿vale? No con esos picos constantes, sino también, por supuesto, llegar a ese descanso nocturno, ese sueño REM, que es donde verdaderamente se oxida la grasa que tenéis y kilitos acumulados. Familias, os mando un beso, por aquí estamos, ¿vale? Buscarme en las redes, de nada, Laura, a ti, buscarme en las redes, YouTube, Instagram y lo que es el TikTok como José Nutrición y Epigenética, tenerme ahí guardado porque vamos a dar mucha guerra en los próximos años, lo llevamos haciendo ya, para intentar que entendáis que tenéis que salir de estas garras podridas y redes que son la alimentaria y la farmacéutica, familia, ¿vale? Tenéis que aprender cositas básicas para que sepáis ser dueño de vuestro bienestar. Estamos solos en el sistema, familia. El campo de la nutrición, como hemos dicho, si no das con un profesional actualizado, no te va a dar las pautas correctas. Y si solo vas a la farmacia intentando apagar síntomas, anestesiar problemas metabólicos y enfermedades, los químicos lo único que van a hacer, aparte de soltarte el efecto secundario, es cronificar las enfermedades durante toda tu vida. Alejandro nos pregunta, ¿por qué en la pública no hacen esas analíticas? Porque, Alejandro, no interesa formar a un profesional del campo médico que profundice en las analíticas. ¿Por qué? Porque se descubriría el pastel de tus problemas metabólicos y se irían a las causas. Y no interesa.
Tienes que irte a un privado y aprender estas cositas por ti mismo. Estamos solos en el sistema, ¿vale, Alejandro? Ponte en contacto conmigo y hablamos. Saludos desde Europa, nos dice Coat Performance. Buenos días. Un saludo para todos, todas. Familia, os deseo un buen dominguito. Acordaros de profundizar, familias. Profundizar en esta información que nos hace mucha falta. De nada, Coas, cuidaros todos. Nos vamos viendo por aquí, familias. Poneos en contacto conmigo. Un beso, familias, a todos y todas.